Ustedes saben que la intención que hemos tenido con hacer esa tarea es como que sea un recurso para retroalimentar y para poder digerir lo que hemos estado estudiando. No es algo que tomemos de manera obligatoria, ¿no? Eh, de hecho, es algo voluntario que cada uno pueda compartir lo que estudió, si quiso sacar tiempo en la semana, está bien. Lo importante es que a través de eso podamos como ir dimensionando lo que Dios nos está hablando al corazón. Yo vuelvo y le repito algo, mi interés no es llenarlos de una información, mi interés no es hablarles palabras, mi oración ha sido, Señor, imparte vida al corazón, que lo que estamos aprendiendo realmente podamos, por el Espíritu Santo, entender cómo vivirlo, cómo aplicarlo. Amén. Ese es mi deseo, no es más. No es evacuar unos temas, decirles unos puntos y ya. De hecho, este discipulado ni tan siquiera de pronto es como un medio por el cual uno pueda decir, en la iglesia vamos a ocupar un lugar, nada de eso. O sea, mi deseo es que seamos iglesia y que vivamos lo que decimos que somos y que podamos, que esa experiencia que cada uno ha tenido, un encuentro personal con Dios, sea una realidad. Amén. Ese es mi deseo. Entonces, en este orden de ideas, ¿quién se atreve valientemente en esta noche a compartirnos acerca de la tarea que habíamos dejado hace 15 días? ¿Quién dice yo? Levanta su manito. Hasta me hicieron toser. Bueno, Richie, escuchemos a Richie. Muy bien, abre tu micrófono y te escuchamos. Bueno, buenas noches para los que no había saludado. Bueno, la tarea era estudiar Gálatas 5. Puntualmente a mí me llamó mucho la atención pues los primeros versículos eh, que Pablo comparte a los Gálatas por algo que estaba pasando en esta iglesia en ese tiempo. Y me parece interesante, me parece muy interesante como la primera parte en la que él dice que estemos firmes, ¿no? Que estemos firmes en esa convicción de lo que Dios nos dio, de esa libertad de que Él nos dio. Pero luego en el siguiente versículo comienza un título y dice la libertad cristiana. Entonces se habla acerca de la circuncisión y a mí me llamó mucho la atención de por qué les hablaba acerca de la circuncisión a los Gálatas. Y esto supuestamente era para el pueblo de Israel. Y estudiando Dios me hacía entender algo cortico que les quiero compartir, y es que esa circuncisión que estaban intentando imponer a los Gálatas aquí, trayéndolo como a estos tiempos, es como ese legalismo, como esas cosas que nosotros mismos dejamos que nos desvíen de lo que Cristo hizo realmente por nosotros. Entonces, yo lo comparo como con la religiosidad que muchas veces podemos tener nosotros en determinados momentos, y cómo esa religiosidad nos aleja de la obra de Cristo. Eh, o sea, hay un versículo en el que habla en el que Él no vino como tal a abolir la ley o a quitar la ley, sino vino también para cumplirla. O sea, esa ley es necesaria para entender principios, para entender dogmas, pero Él nos da la libertad, porque es que todo este capítulo habla acerca de la libertad cristiana. Nos da esa libertad para cumplir esa ley, no como un requisito o como lo que ahora decía el pastor, o sea, que las tareas o lo que Él nos deja sea como un requisito que tenemos que cumplir porque hay que cumplir, no, sino nos da la libertad para cumplir esa ley, para cumplir esos mandatos, para cumplir esas ordenanzas, por amor, por convicción. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención de ahí. Y más adelante, en el versículo 7 del capítulo 5, dice algo en el que él los cuestiona, y quiero dejárselos hoy ahí como
como como una pregunta, ¿no? Él les dice, en esta versión que es la de las Américas, dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? En el 8 dice, esta persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Y es como muchas veces ese mensaje de pronto extraño, esas cosas, dogmas, doctrinas, cosas, esquemas que traemos de, de, bueno, de ciertas cosas que hemos aprendido que muchas veces nos toca desaprender para tomar esa verdad. Y es que la obra de Cristo nos dio libertad para cumplir sus ordenanzas, para cumplir sus mandamientos por medio de ese amor y de esa convicción. Entonces, básicamente eso en Gálatas y también, pues algo nos había hablado el pastor acerca de Efesios 4. Y en Efesios 4 es algo aquí cortico que me llamó la atención. Efesios, Efesios 4 pues también habla de esa nueva vida en Cristo y es como hacer ese paralelo entre el viejo hombre y el nuevo hombre que lo habla allí. En el versículo 22 habla que en cuanto a la pasada manera de vivir, nos despojemos de ese viejo hombre que está viciado. Pero quiero mirar el 17 y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y yo pensaba, pues, como cuál es o sea, esa palabra vanidad como que me quedó ahí porque uno piensa vanidad, de pronto puede ser el vanidosito, el este. Y me puse a buscar el significado de la palabra vanidad y la palabra vanidad pues tiene como varias cosas que me parecieron como chéveres tenerlas en cuenta. Dice similar a presunción, engreimiento, envanecimiento, jactancia, fatuidad, vanagloria, soberbia, orgullo, pompa, ostentación, ilusión, ficción, fantasía. Me llamaron la atención como esas palabras similares o como esos sinónimos que tiene vanidad y de cómo nosotros muchas veces, a pesar de conocer esa verdad, permitimos y nos envanecemos en nuestras mentes y pensamos como solo en nosotros, como aún en la iglesia hay un pensamiento, o en nosotros como iglesia hay un pensamiento egoísta muchas veces. Y esa es la vanidad realmente que yo veo que hay ahí. Y en nosotros, particularmente en mí, lo digo por mí, hay todavía mucha vanidad. O sea, que ese viejo hombre que yo sé que a través del nuevo nacimiento, a través de todo lo que hemos venido estudiando, yo sé que Dios ha hecho la obra en mí, pero que hay que tomar como esa decisión, lo que yo les decía aquí a través de Gálatas, o sea, es como la convicción de realmente hacerlo, de hacerlo por amor, de hacerlo no por una obligación ni por algo religioso que nos va a llevar a ser como los que querían imponer esto a los Gálatas, de cumplir una ley y no hacerlo en libertad. Entonces, como básicamente eso, gracias. Amén. Gracias, Richita. Gracias por ese, ese más que concepto, lo que el Señor te ha hecho entender. Y me alegra. Qué bueno. Pilarcita Cárdenas, que yo no la había dejado hablar las últimas veces, entonces abre tu Espero micrófono. que, espero que el audio no falle. Respecto a la lectura de Gálatas 5 y Efesios también 4, pero hablando de Gálatas 5 específicamente, me llevó a mirar un detalle, y es que Gálatas, de acuerdo a los historiadores, tal vez fue una de las primeras cartas, y no la primera, de Pablo. Es, digamos, de los primeros años de Pablo en referirse o enviar una carta a los Gálatas. En ese capítulo 5 da a entender cuando les dice que fue algo que tocó Richie, que cuando les dice, ustedes estaban caminando correctamente, ¿qué pasó? Sí, es una preocupación manifiesta del apóstol frente al hecho de que los Gálatas habían caído en una situación muy compleja, y era en el hecho de que los judaizantes estaban bombardeando
esos cimientos que él había colocado doctrinales y estaban afectando realmente a los Gálatas. Entonces, él les pone como el ejemplo de que habiendo sido esclavos del pecado, ¿cómo es posible que ustedes quieran volver a esclavizarse cuando Cristo en la cruz lo que hizo fue liberar al hombre de la esclavitud del pecado? Entonces, es ese interrogante que él les pone para que se concienticen de que estaban dando pasos hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. Y lo digo porque no solo lo pongo en el contexto de este pueblo, sino de nosotros, ¿sí? De nosotros como cristianos. Muchas veces damos pasos hacia atrás, bien por el hecho de la religiosidad o de esos esquemas que tenemos, que traemos, bien sea por un evangelio dentro del protestantismo mal enfocado o por un catolicismo pues realmente mal enfocado. Pero ¿cuánto de eso le pasó a los Gálatas porque no estaban lo suficientemente cimentados? Pienso yo que esa era la respuesta, porque para Pablo era evidente que ellos estaban haciendo un trabajo bien hecho hasta cierto punto, pero empezaron a echar para atrás. Y el Señor ponía esto en mi corazón, y es que, por ejemplo, este espacio que nace en el corazón del Señor de discipulado nos lleva a eso, ¿no? A que nuestros cimientos doctrinales sean sólidos, porque podemos estar dando palos de ciego si no cimentamos la obra, ¿no? Como dice en otro pasaje de la Biblia, que aquel hombre que construye sobre la roca firme, esa roca central, puede pasar cualquier viento de doctrina, puede pasar vientos, tempestades, pero va a estar firme. Entonces pienso que es eso, ¿no? Llevarnos a entender que este espacio que nació en el corazón de Dios debe ser muy valorado por nosotros como creyentes, porque muchos de nosotros tenemos que desaprender cosas, otros tal vez tengamos que aprender nuevas cosas, pero que esos cimientos que el Señor ponga en nosotros, esta base doctrinal de la justificación de Cristo a través de la cruz, porque es que cuando habla de justificación, a mí esa palabra siempre me ha costado, porque justificación tal vez en español o en la RAE lo nombra como la justificación es aquello que se da por justicia y razón, pero para el caso del cristiano el justificarnos es que fue Cristo el que pagó nuestra deuda y eso nos hace justos ante Dios, ¿sí? Entonces, es algo que cuesta entender, ¿sí? Porque seguimos en esta naturaleza y esta naturaleza sigue cayendo. Y es así como Pablo quiere recordarles a los Gálatas que el acto de amor de la cruz no solo fue incluirlos al pueblo del Señor, no solo fue traerlos como invitados, como adoptados al Señor, como hijos adoptados, sino también les dio la posibilidad de libertad en el sentido de que no fuera que la ley no era importante, no fuera que la ley debía desatenderse, porque Él les dice, entonces vamos a seguir haciendo lo que nos parece. No, es cuestión de que ustedes se centren en el principio básico de lo que el Señor hizo en la cruz. Nos justificó, nos lleva a justificarnos por la fe en Cristo, no en otras cosas, no en los ritos, no en las costumbres, no en las privaciones alimenticias o en la circuncisión como tal. Dice, eso no importa, o sea, eso ya pierde relevancia para un creyente. O sea, no es la religiosidad mal enfocada, sino realmente ese compromiso que debe existir cuando entendemos que somos justificados por la fe y por la fe en Cristo. Entonces, es un capítulo, yo lo había leído tal vez ya, pero discerniendo cada versículo, cada oración, hay una riqueza muy grande acá y es el hecho de decir, fuimos liberados, fuimos libertados, fuimos justificados, que me parece tan importante ese término, pero es estrictamente por una relación distinta con Cristo a través del Espíritu Santo, una relación donde entendemos que Él pagó el precio, pero que hay un compromiso también de nuestra parte para vivir en santidad
frente a lo que Él hizo. Y Él les dice, la ley del Torá no los va a salvar, la ley del Torá no los va a corregir, y si están perdiendo el tiempo, yéndose como por las arandelas, cuando realmente lo importante es en lo que significó la cruz, lo que nos llevará a dar fruto, ¿no? Y es ahí donde habla del fruto del Espíritu, ¿no? Con lo que el Señor nos da, pues vamos a dar fruto. Y esos frutos donde está el amor, solamente se lograrán si la obra del Espíritu es permitida a nuestro ser, pero cuando entendamos que ya somos libres, pero libres dentro de la santidad que implica ser hijos de Dios. Ese sería lo que entendí, lo que pues pude desglosar de este capítulo específicamente de Gálatas 5. Amén. Gracias, Pilita. Gracias. Gracias. En realidad es eso. Una iglesia que estaba en la lucha de vivir de dos maneras. En los esquemas religiosos que nos llevan a pensar que vivir para Dios solamente se enfoca en lo que no se puede hacer y lo que se debe hacer. Pero no entendemos que lo que hacemos es el resultado de lo que Jesús ya hizo en el corazón. Ahora amamos y obedecemos por naturaleza, no por imposición. Y ahí está la diferencia. Bien. Vi por aquí la manito levantada de Pocho. ¿Estás ahí, Pochito? Perdóname, sí, sí, aquí estoy. Listo, te escuchamos, manito. Bueno, mira, pues creo que Richie y Pilita lo han resumido súper bien, pero pues algo más, pues es como, sí, como lo decía Pili, es una carta de Pablo, básicamente como a animarnos a nosotros como cristianos, por lo mismo que decía Pili, porque siempre los veía como que siempre dábamos como pasos para atrás. Entonces él simplemente es como que nos lleva a que seamos conscientes de que nosotros tenemos una nueva naturaleza en Cristo, ¿no? Y nos anima siempre como a crecer, pero nos da como que esa herramienta, o sea, como que a veces, o sea, yo tomándolo en este momento, es, o sea, que nosotros nos vemos a veces vemos que no crecemos, pero como que no vemos las herramientas. Entonces él nos dice que nosotros podemos hacerlo siempre y cuando seamos conscientes de que tenemos al Espíritu Santo y que es por medio de él que nosotros podemos ayudarnos a crecer. O sea, la madurez de nosotros está, bueno, por medio de la fe, pero pues es el Espíritu Santo el que nos ayuda a madurar en fe. Y bueno, sí, también que nos ayuda como a vivir en libertad, pero no siendo descarados en que podemos hacer lo que queramos, sino pues a vivir una vida digna ante los ojos de Dios. Y no más. Ya el resto ya lo dijeron también. Amén. Qué bueno. Creo que se ha cumplido el propósito de las tareas, porque es llevarnos a interiorizar lo que el Señor nos ha venido hablando en cosas prácticas y puntuales. A veces, no sé, y a mí me pasa, yo lucho con algo, y es que cuando estoy predicando, me doy cuenta que es muy abstracto muchas veces lo que Dios nos imparte. No sé si es un estilo y mi oración es, Señor, danos la capacidad de aplicarlo, danos la capacidad de aterrizarlo en un lenguaje personal que podamos no solamente entenderlo, sino saber cómo aplicarlo. Amén. Bueno, sé que Vivi por aquí, Dianita, levantaron su manita, pero bueno, ya digamos que si seguimos escuchando las tareas nos vamos a extender mucho. Sé que se tienen esas ganas de hablar, pero bueno, vamos a introducir al tema. De hecho, en cuanto a la nueva vida en Cristo, este es la última clase que va a cerrar este módulo, por así decirlo. Entonces, lo que vamos a compartir hoy va a ser muy, muy importante. Los voy a poner a leer para que me ayuden porque es necesario que leamos. Eh, Quiero, por favor, que en la medida que vamos leyendo, interactuemos.
Vamos a poder compartir su punto de vista, su opinión, que sea cortito, para que podamos aprovechar la horita que tenemos, bueno, menos de una hora, pero me interesa mucho que quede claro lo que vamos a compartir en esta noche, aunque lo vamos a ver de manera muy superficial y seguramente en otra ocasión vamos a tener la oportunidad de profundizar. Esto es un tema muy vital para nuestro caminar con el Señor y nuestro crecimiento. Amén. Entonces, vamos a hablar acerca de las dos naturalezas. Hemos estado compartiendo acerca de esa naturaleza carnal y pecaminosa que todavía está presente en nuestra vida, pero también estamos conociendo la nueva naturaleza en Jesús, en Cristo, la que Él nos dio a través de la entrega de su vida en la cruz y su resurrección. Amén. Y conocerlas es algo importante. Uno podría decir, pero ¿por qué, pastor? No es algo que nació en mí, es algo que Dios movió a hacer al apóstol Pablo, y casi que todas sus cartas se enfocan a ayudarle a entender a la iglesia acerca de su nueva naturaleza en Dios. Y yo creo que cuando nosotros ignoramos la nueva vida en Cristo, la forma más fácil de poder vivir para Dios es apegarnos de la religiosidad y del espíritu religioso. Y creo que en eso muchos de nosotros hemos caminado e intentado buscar y amar a Dios. Pero cuando conocemos la nueva naturaleza en Dios y cómo se vive, que ahí está el punto clave de esta noche, cómo vivimos en la nueva naturaleza que recibimos a través de la resurrección de Jesús, que es el Espíritu Santo morando en el corazón. Él es la nueva naturaleza, es Cristo en nosotros. Amén. Entonces, quiero cerrar la tarea con 1, 2, 3, 4 punticos que va a hablar de lo que sé que ustedes ya abordaron, que es la intención del apóstol Pablo en la carta de los Gálatas. Y lo primero, que de alguna manera esto me va a servir como una pauta y va a grabarse este lema, va a grabarse como que esta introducción en su corazón. Vamos a administrar con responsabilidad la libertad que ahora tenemos, que nos dio la sangre del Cordero, que nos otorgó la gracia de Dios. Solo cuando entendemos, amados, el valor de esa gracia, cuánto costó nuestra libertad. Eso lo habíamos mencionado hace 15 días. Aquel que valora la entrega que Jesús dio en la cruz y ven eso, amados, un tesoro, podrán con responsabilidad ministrar su libertad. Amén. Ahora, ¿en qué consiste esa libertad? Esa libertad consiste en que Dios logró por un milagro en esa cruz del Calvario y en la resurrección de Jesús quitar la influencia y la autoridad que el pecado tenía sobre nosotros. Ese fue el milagro que logró allí. ¿Cómo lo logró? Dándonos un nuevo corazón. Y quiero que usted hoy entienda eso. Dios, a través de la obra de Jesús, que es la representación de una nueva relación, a eso le llamamos el nuevo pacto. Dice la escritura en Ezequiel que Él nos dio un nuevo corazón, una nueva mente. Dice un corazón de carne en el sentido de que ya no era de piedra, o sea, insensible, ahora es sensible a Dios. Y una mente donde la palabra de Dios se escribiría y ya nunca se borraría. Ese es el milagro más grande que Jesús hace en la cruz del Calvario. Amén. ¿Cuál era el conflicto de la iglesia en Gálatas? Que ellos habían aprendido a buscar a Dios y habían cimentado su relación con Dios en costumbres, como dijo Ricardo, como cada uno de ustedes lo expresó. Costumbres que a veces yo creo que nosotros tenemos sin darnos cuenta y en ella como que hemos intentado edificar nuestra relación con Dios. A veces pensamos que nuestra relación con Dios depende de ir cada 8 días a una iglesia, depende de hacer cosas para Dios y no nos damos cuenta que son conductas externas que no hablan de lo que hay aquí adentro. Por eso Jesús dijo, límpienlo de adentro del plato. Y cuando entendemos que más que hacer cosas o dejar de hacer cosas,
sino que empezamos a ver que Dios puso una naturaleza que no se le dificulta amar porque es parte de su naturaleza, que no se le dificulta perdonar porque es parte de su naturaleza, pues nosotros nos damos cuenta que esto no es difícil. Esto es algo que surge y que el Espíritu Santo empieza a cultivar y a producir en cada uno de nosotros. Pero miren que la clave es esta. El apóstol Pablo en el capítulo 5 abre con lo siguiente: manténganse firmes en su libertad. Esa es la clave. De hecho, ese es el tema en realidad. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido estables en esa libertad? Quiero que piensen eso. ¿Cuántos de nosotros no hemos podido permanecer en esa libertad? Por muchas razones. Y en esta noche vamos a ver por qué muchas veces nuestra vida espiritual es como una montaña rusa. En un momento está arriba, en otro momento está abajo, y cuando estamos abajo estamos luchando con tantas realidades personales que nos avergüenzan, que quizás nadie sabe, que nos llevan a una frustración, a complejarnos y a pensar, bueno, esto no es para mí. Pero Dios quiere mostrarnos, revelarnos la manera de mantenernos siempre constantes en esa libertad. Ahora, aquí hay dos puntos. O es ser inconstante en esa libertad, o es pensar que ahora yo puedo hacer lo que yo quiera. Y esa era la preocupación del apóstol Pablo con esa iglesia. Ni tan siquiera era que la religiosidad estaba cambiando la perspectiva acerca de la gracia en Cristo. Porque esto es algo que el apóstol Pablo tuvo que corregir en todas las iglesias que Dios los llevó a fundar. Pero en realidad el problema de esta iglesia era que ellos no eran constantes en su libertad y que estaban usando su libertad como un pretexto de libertinaje. Ese era el problema en sí. Y creo que no es un problema ajeno a lo que hoy en día se ve en la iglesia. Y lo hablo no por señalar a una iglesia como tal o un título de iglesia, etcétera. No, lo hablo por nosotros. Es una realidad de la cual no hablamos mucho, ¿verdad? Pero miren lo que dice el verso 16. Vamos a ir al versículo 16. Y le voy a pedir a alguien que me lo lea. Si hay diferentes versiones, vamos a complementarlas. Vamos a primero leer el verso. Si hay más versiones, las complementamos con esas versiones. Y al final vamos a analizar el concepto que el apóstol Pablo nos está impartiendo. Entonces vamos a ir a Gálatas capítulo 5 y vamos a pararnos en el versículo 16. Y vamos a analizar, vamos a escarbar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poner nuestra mirada donde toca. Amén. A ver, Pilita Cárdenas, abre tu micrófono y léenos el verso 16. Nueva traducción viviente. Tiene como título Vivir por el poder del Espíritu. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Sigo? No, solo el 16. Ahora, miren esto. Me encanta esa versión porque pone un título antes del versículo. Y es como si el apóstol Pablo del verso 1 al 15 está planteando el problema. Pero en el verso 16 da la llave y la respuesta, la solución para que la iglesia aprenda a vivir en una libertad constante y no de alguna manera la use, la administre de una manera equivocada. Ese es el tema nuestro que hemos estado compartiendo. Administrar bien la libertad que Dios nos dio y que esa libertad se vuelva una constante en nosotros. Ese es el deseo de Dios para ti y para mí. Dios no quiere que un día nos mantengamos y al otro día estemos en derrota. Y Dios también quiere que administremos bien esa libertad. Amén. Pero en el verso 16 está la clave. Amén. Ahí está la respuesta. Así lo vamos a analizar. Amén. ¿Qué otra versión hay? ¿Quién me ayuda a leer otra versión? Yo tengo la lenguaje sencillo, que dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Wow, me gusta esa versión. Ahí está la clave. La clave está en mi relación con el Espíritu Santo. Diga conmigo, la clave está en mi relación con el Espíritu Santo y en lo que Él quiere hacer en mí. Ahí está la clave. Me gusta que la versión de Pilar dice, ¿cómo dice tu versión? En esa sola frasecita, Pilar.
No te escuchamos, no te escuchamos. Por eso les digo, no dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Ok. Entonces No, no solo se ahí. dejarán, Dice, solo ay, esa parte. Dice, dejen que dejen el que el Espíritu Espíritu. Santo los guíe. Ahí empieza la respuesta. Dejen que el Espíritu Santo los guíe. La versión de Eli, ¿cómo dice esa frase? Dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Miren que esa guianza está relacionada con la obediencia. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Alguien tiene una versión distinta a esta que puede aportar algo más? Américas. Jesse. Primero Jesse. Yo tengo esta, bueno, dice, así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. De esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¡Wow! ¡Qué versión tan poderosa! ¿Esa versión cuál es, Jesse? Esta es la Biblia diaria de Max Lucado. Ok. Miren, en realidad en el original, lo que dice es lo que acaba de mencionar ahí Jessica. Vivan por el poder del Espíritu Santo. O sea, es un todo. Está diciendo, déjense guiar de Él, obedézcanle a Él, pero la intención del original es, solo por Él podrán vivir la vida de Dios. Solo por Él podrán mantenerse en libertad. Solo por Él podrán administrar esa libertad. O sea, Dios no te está botando la pelota diciendo, mira a ver cómo tú le sigues el paso al Espíritu Santo. No solamente te está diciendo, mire a ver cómo se las arregla para obedecer la voz del Espíritu Santo, sino les está estableciendo esta pauta. Miren, pongan atención. Si no dependemos del Espíritu Santo, mantener nuestra libertad en Dios y administrar nuestra libertad va a ser algo muy difícil. Amén. Ese es el concepto y eso me parecía muy lindo porque eso me deja ver mi necesidad por el Espíritu Santo. Eso me da una pauta de que todo el tiempo yo voy a estar diciendo al Espíritu Santo en esta debilidad, en esta área de mi vida, en esta lucha de mi carne, yo no puedo solo, yo te necesito a ti. Háblame, dirígeme, ¿qué hago? Yo quiero obedecerte, me quiero someter a ti, pero si tú no me das la capacidad, esto es imposible. Yo no sé si han estado escuchando y siguiendo los mensajes de los domingos. Estamos hablando de esto, de mi relación con el Espíritu Santo. En realidad es esto. Y creo, y viendo esto, me doy cuenta que el gran problema de la iglesia, desde el comienzo hasta el día de hoy, es que no conocemos al Espíritu Santo y no dependemos del Espíritu Santo. Ese es un gran problema. E intentamos arreglárnosla nosotros solos, depender de nuestras fuerzas y muchas veces camuflarnos en la religiosidad para esconder esas áreas. Richita, ¿qué versión tienes tú? ¿Qué las Américas? Que esa es la que vamos a estudiar. Américas. Dice el título: conflicto entre el espíritu y la carne. Y dice allí: digo pues, andad por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Bien, esta versión es una versión muy apegada a como dice el original. Dice así, qué tremendo esto, dice: digo pues, esta es la respuesta y la solución del apóstol Pablo a la iglesia en cuanto a ese tema de cómo vivir una libertad constante y cómo administrar esa libertad. Dice, digo pues, andad, esa palabra andad es muy importante, dice, andad por el Espíritu. Miren eso, andad por el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo es el medio para poder andar. La palabra andar viene de una palabra griega que es vivir, así traduce. Entonces en el original es vivir por el Espíritu y se está refiriendo a vivir la vida de Dios. Solo por el Espíritu podremos vivir esa vida. Amén. Y se refiere al Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el primer resultado de vivir por el Espíritu? De dejarnos guiar por el Espíritu, de obedecer al Espíritu, de depender del Espíritu. ¿Cuál es el primer resultado de eso? Ahí lo dice después de la coma.
que la carne ya no tiene tanta relevancia, que aunque la carne quiera gritar su necesidad y decirnos yo deseo algo, pues ya no vamos a prestarle tanta atención y a corresponderle, porque el Espíritu Santo nos está ayudando a vivir de cierta manera, donde ya la carne empieza a distanciarse. Amén. ¿Qué quería decir Johncito? Te escucho, hijo. Negro, ¿levantaste la mano? Sí, pastor, haciendo la tarea con respecto a lo que estamos hablando del Espíritu Santo y contextualizando en un versículo, Pablo también lo habla en 2 Corintios 3:16, cuando dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Él hace comparación con lo que veníamos hablando en Gálatas 5. Es a través del Espíritu Santo que nos redarguye para vivir, bien sea o la vida, las dos naturalezas de que él está haciendo referencia, o la naturaleza carnal o la naturaleza espiritual. Y es algo que pues indagué en medio de la tarea. Amén. Bueno, ahora miren este versículo como una afirmación. El apóstol Pablo está planteándolo así. Solo cuando andamos dependiendo del Espíritu, siendo guiados por Él y obedeciendo su voz, podremos decirle no a los deseos de la carne. En las fuerzas humanas no se puede. Aún sabiendo que el pecado es pecado y nos hace daño, no por eso tampoco muchas veces hemos tomado buenas decisiones, ¿o no? Yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí en un momento reciente o lejano, siendo conscientes de que se nos había enseñado lo que era el pecado, aún así nosotros íbamos como una ovejita, ¿verdad? Y muchas veces en eso se ha visto la inconstancia de nuestro caminar con el Señor. Amén. Ahora, la palabra andar, quiero que la analicemos un poquito. La palabra andar viene de una palabra griega que traduce así. Miren esto que me pareció muy lindo. Tiene que ver con andar como prueba de capacidad. En otras palabras, yo puedo caminar como una evidencia de que tengo la capacidad de hacerlo. Por eso, como hemos estado hablando los últimos domingos, solo el Espíritu Santo puede darnos la capacidad de caminar con Dios. Y cuando nosotros no cedemos a la carne, estamos evidenciando que el Espíritu Santo nos gobierna y ya no nos gobiernan los deseos de la carne. Que el Espíritu Santo nos dirige y ya no nos dirigen los deseos de la carne. Entonces, la palabra andar tiene que ver con eso. Ahora, no solo con eso, también tiene que ver con dejarnos guiar. Dejarnos guiar. Y creo que hay áreas en la vida de cada uno de nosotros donde el Espíritu Santo quiere guiarnos a algo diferente. Pero miren eso, es dejarnos guiar. No solo el Espíritu Santo está dispuesto a guiarnos, sino que Él desea que nosotros seamos dóciles y nos dejemos llevar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos fijado estrategias donde hemos, no sé, intentado cambiar áreas de nuestras vidas y hemos fracasado? Pero yo creo que llegó el momento donde el Espíritu Santo quiere que dejemos toda autosuficiencia, toda arrogancia donde pensamos que no la sabemos todas y le permitamos que su voz nos enseñe en esas áreas. En lo personal, y no lo pongo como una pauta, más bien como para que podamos ver que hay tantas realidades donde hemos llegado a un punto donde ya no podemos ni avanzar, hemos llegado a un fracaso. Y yo le he dicho al Señor, le he dicho al Espíritu Santo, mira, yo ni siquiera podría sugerirte qué hacer en esta área de mi vida. Enséñame, ¿qué hago?
con mi temperamento? ¿Qué hago con mis emociones? ¿Qué hago con tantas áreas de mi vida que yo sé que no te agradan? Dime tú, yo te necesito. Y ahí empiezan los cambios. Cuando nos rendimos y reconocemos que tenemos la necesidad de ser guiados, de ser enseñados. Amén. Amén. ¿Estamos aquí? Ahora, miren lo que dice el verso 16. Dice, por eso les digo, dice esta versión, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Tú y yo decidimos quién nos lleva. Ese es el punto de esta versión que leí, que es la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién nos conduce en esas áreas de nuestra vida? ¿Quién establece la dirección y el cómo, la manera incluso? Amén. El verso 17 explica lo siguiente, y aquí ya vamos a empezar a conocer las dos naturalezas. La versión Nueva Traducción Viviente dice así: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que el Espíritu quiere. Jamás usted podrá amar, jamás yo podría amar a Dios y hacer cosas para Dios desde mi naturaleza carnal. Es ilógico, porque es que esa está en contra de Dios, en contra del Espíritu de Dios. Y lo más frustrante es intentar amar a Dios desde nuestra carne. Solamente se puede desde el Espíritu. Jesús le dice a la mujer samaritana, cuando la confronta en la realidad de su necesidad, ella intenta evadir lo que Jesús le estaba diciendo. No sé si ustedes se acuerdan allá en Juan 4, y le dice, ay Jesús, al final ustedes dicen, los judíos dicen que debemos ir a adorar allá en el templo de Jerusalén, pero yo voy a mi iglesia aquí y también adoro al Señor. Y Jesús le dice, mira, el tema no es de que tú te vayas a congregar a algún lado, o si tú vas y le ofreces algo al Señor. El punto es desde qué naturaleza tú estás relacionándote con Dios. Y suelta una verdad poderosísima. Viene la hora, y la hora es cuando los verdaderos adoradores, noten la palabra que Jesús usa, verdaderos, porque es que nosotros solamente muchas veces hemos sido imitación de algo que quizás no es una realidad. Dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu, o sea, en la naturaleza de Dios y en verdad. Y a Dios debe buscársele en el espíritu. A Dios debe seguírsele en el espíritu, amarse en el espíritu. Por eso debemos conocer con urgencia la naturaleza nueva, la espiritual, y cómo vivir en ella. Porque es desde allí que Dios quiere que hagamos cosas para Él. Amén. No desde la carnal. Porque no sé si se acuerdan cuando Jesús invita a Pedro y a Juan a orar. Cuando ya iba a llegar lo de Getsemaní y allí lo iban a apresar. Pedro no pudo durar ni una hora y Jesús le dice, a la verdad la carne no está dispuesta, es débil. Aunque el espíritu quiere, la carne no. Y miren que ese es nuestro más grande conflicto. Está el espíritu, pero está la carne. Y muchas veces predomina ¿qué? La carne. Usted en la noche se acuesta diciendo, Señor, mañana es el momento donde yo me voy a despertar a orar y te voy a dedicar ese primer momento de la mañana, porque entiendo que es una manera de reconocer que yo dependo de ti, que necesito la impartición para vivir ese día. Llega la mañana, el Espíritu Santo lo despierta, usa hasta el zancudo que lo incomoda a usted y lo hace medio despertarse, y empieza la lucha con la carne. No, pero tengo frío, no he dormido bien, tengo que tener buena fuerza para aguantar el día que tengo que vivir, y esa es una realidad que tenemos todos. Ahora, el punto es, ¿qué tan prominente y relevante está mi carne en mi vida o mi espíritu? De eso vamos a hablar más ratito, pero miren esto. Verso 17 dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu, que es la naturaleza de Dios en nosotros, la nueva naturaleza, dice, y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas, miren esto, es un conflicto. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí.
Es una lucha todo el tiempo. ¿Quién gana? ¿O la carne o el espíritu? Esa es la lucha y frente a muchas realidades. Cuando usted está peleando con alguien, ahí están esas dos naturalezas luchando. ¿Y cómo reacciona en una pelea la carne? Gritando, con ira, siendo violenta, ¿verdad? No perdonando. Pero Dios quiere que aprendamos y que vivamos en el espíritu todo el tiempo. Amén. Ahora dice, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Ese es nuestro conflicto en realidad. Estas dos naturalezas luchan. Pero ahora, lo más importante, y esto me va a ayudar a ir a donde quiero ir, es entender cómo es esa lucha. Cómo se comportan estas dos naturalezas. Ahora, noten lo siguiente. Estas dos naturalezas tienen deseos diferentes. Noten eso. La carne tiene sus propios deseos y la naturaleza espiritual desea lo de Dios. Entonces diga conmigo, es una lucha entre dos deseos. Y gana o es relevante cuál de esos dos deseos nosotros suplamos. Ese es el asunto aquí. El problema no es sentir el deseo. Muchos de nosotros nos hemos visto ante tentaciones donde sentimos que hay un deseo y a veces nos sentimos mal por eso. Siéntase mal cuando usted le da lugar a ese deseo y suple ese deseo. Esas son dos cosas distintas. La naturaleza carnal siempre estará presente, reclamando, expresándose, gritando, yo quiero esto. Pero no por eso, amados, perdemos nuestra santidad o dejamos de ser lo que somos en Dios. El punto relevante es cuál deseo nosotros vamos a suplir. Ahora, la mayoría de las veces, póngale atención a esto, las cosas espirituales nos cuestan a causa de cuán posicionada está en nuestra vida la carne, la naturaleza carnal. Vuelvo y repito, la mayoría de las veces, las cosas de Dios, las cosas espirituales nos cuestan y nos dan jartera, es porque la carne está muy posicionada, ocupa mucho en nuestra vida. Por eso a veces no nos da ni ganas de orar, de leer la palabra, de pensar qué es lo que Dios quiere frente a esta situación, porque nuestra carne tiene una relevancia en nosotros. Ahora, si la batalla comienza desde un deseo, solo cuando nosotros aprendemos a afrontar esos deseos, podremos ver la victoria en el Señor. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Ahora, acompáñenme por favor al verso 18. Miren que va a redundar el apóstol Pablo, como si allí estuviera la clave. ¿Quién me ayuda a leer el verso 18? A ver, Dianita, por favor. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Muy bien, voy a explicarle. Noten que está recordando algo que ya había hablado en el 16. Si el Espíritu Santo los guía. Esa es nuestra respuesta. Ahí está la base de poder vivir para Dios. Si el Espíritu nos guía. Ahora, ustedes todos estudiaron, fueron muy juiciosos y vi a Pilar muy juiciosa también en eso. Todos tocaron el mismo tema. El conflicto de esta iglesia era que intentaba vivir a Dios desde una posición equivocada. ¿Cuál era? Apoyándose de la religiosidad, ¿cierto? Y eso es imposible. Es imposible. Hemos aprendido acerca de cómo es la religiosidad. Pero miren esto. El espíritu religioso nos enseñó no solamente que el pecado es pecado, sino que nos decía lo siguiente: si usted peca, se va para el infierno. Y muchas veces nosotros dejamos de hacer cosas por el miedo
de que por ahí se nos apareciera el chanclas, nos asustara, o de pronto, no sé, preciso Dios nos llamara a cuentas hoy, nos dijera, papá, venga para aquí, para el cielo y vamos a ver cómo usted vivió. Y uno decía, uy, no, yo no me quiero ir al infierno. Y el espíritu religioso de la religión siempre intimida y nos lleva a pensar que vivir para Dios es un tema que está ligado a que si no lo hago, me va mal. Seguimos hablando del tema. El espíritu religioso nos llevó a pensar frente al pecado lo siguiente. Si usted lo comete, va a haber consecuencias. Y no es que eso no sea cierto. Pero muchas veces el hacer el bien o el mal dependía del resultado. Si hace el bien, Dios lo bendice y lo enriquece. Uno dice, uy, sí, me conviene. Si hace el mal, vienen consecuencias y le va como los perros en misa. Ese es el espíritu religioso. Ahora, en contraparte, la gracia nos enseñó que solo Cristo nos libertó, que libertó nuestro corazón de tendencias que nos esclavizaban, que Cristo nos dio un nuevo corazón por medio de la sangre del Cordero, y en la cruz Él venció la influencia del pecado sobre nosotros. La gracia nos enseña que nosotros obedecemos a Dios, no condicionados por un bienestar o por una consecuencia. Le obedecemos porque lo amamos y Él hizo posible que nosotros le amáramos. Eso nos enseña la gracia. Nosotros obedecemos no porque Dios nos bendiga, obedecemos porque queremos agradar al Padre y queremos darle la gloria a Él. Le obedecemos no por temor. La religión, amados, tenía ese pensamiento. Si usted no obedece, le va mal. Y la iglesia estaba pensando vivir a Dios en esos conceptos equivocados. Entonces el apóstol Pablo les dice en el verso 18, esto solamente se puede vivir por el Espíritu Santo que nos capacita, y cuando Él empieza a ocupar ese lugar como Señor en tu vida, como maestro que te enseña y te dirige. Por eso ya no están bajo la ley, no están bajo la ley. Amén. Lo único que Dios nos pide es déjense guiar por el Espíritu Santo. Déjense capacitar por el Espíritu Santo. Solo Él puede ayudarlos. Él es la fuerza en ustedes. Él es la convicción en ustedes. Amén. Yo me cansé de vivir para Dios basado en ese espíritu religioso. Porque al final nos lleva a mirar a Dios de una manera equivocada, pero solo nos puede llevar hasta un punto. Y en ese punto vamos a fracasar. Amén. Amén. Ahora, la palabra guiar es la palabra clave. Cuando el apóstol Pablo dice, déjense guiar por el Espíritu Santo. La palabra guiar tiene una traducción en el griego tan linda, abarca tantos conceptos. Entre estos, miren este tan lindo, porque esto me permite a mí conocer al Espíritu Santo y darme cuenta cómo Él quiere relacionarse con nosotros, cómo Él va a hacer posible que vivamos para Dios. La palabra guiar viene de una palabra griega que traduce como conducir, traer, pero también tiene que ver es con la forma en la que se arreaba el ganado. Y yo no sé si usted ha ido al campo y ha visto a los campesinos arriando el ganado. No sé si usted lo ha visto. Empiezan a gritarle y si están en el caballo, pues tratan de guiarlos, de cercarlos. Si es el pastor con las ovejitas, adivine qué usa el pastor para arriar las ovejas. Un palito, porque esta se quiere ir para allá y él, no, que venga para acá. Y así es el Espíritu Santo en nosotros. Es parte de un proceso donde Él considera nuestra condición necia, que se quiere apartar, pero Él con su palabra nos va guiando. Es más, la palabra guiar también traduce como educar. Y eso me parece muy lindo. Educar. Es más, esta palabra se usaba o la usaba los pastores de aquel entonces para ilustrar la manera en la que ellos sacaban las ovejas del corral, las conducían y luego las volvían y las traían.
Y me gustaría que usted en YouTube se diera solo por el ejercicio para que usted se acuerde de esto que estamos aprendiendo. La manera en la que los pastores guían las ovejas, para que se dé cuenta cómo el Espíritu Santo lo quiere guiar a usted. Él nos va a educar. Esa es la buena noticia de esta noche. Si dependemos de Él, Él nos va a educar para poder vivir la vida de Dios. Para poder aprender a decirle a la carne no. Amén. Ahora, el verso 16. Tengo una versión muy linda y lo voy a recordar solamente por lo siguiente. La versión AF, que es una versión que yo uso, de este mismo capítulo, el verso 16, dice: os exhorto, pues, a que viváis de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Me gustó mucho esta versión. Así no os dejaréis arrastrar por las desordenadas apetencias humanas. Con conciencia delante de Dios, antes de ir usted a su cama a dormir, piense en esto y dígale: Señor, yo recibo esta exhortación. Tú quieres que yo viva de acuerdo con las exigencias del Espíritu Santo. Él quiere educar. La única manera de no dejarnos arrastrar por los deseos de nuestra carne es cuando nos sometemos al Espíritu Santo. Amén. Ahora, algo más que quiero compartir en esta noche es lo siguiente. Conociendo las dos naturalezas, hay algo particular. Y es que estas naturalezas quieren gobernar a través de deseos. Diga conmigo, estas naturalezas quieren gobernar la vida a través de deseos. O sea que el arma, el medio para que la carne pueda gobernar tu vida es a través de sus deseos. Y el medio que el Espíritu Santo usa para gobernar tu vida es poniendo los deseos de Dios en ti. Amén. Entonces diga conmigo, todo parte de un deseo. ¿Y qué es un deseo? Y aquí abran sus micrófonos y por favor analicemos un poquito. ¿Qué es un deseo? A ver, digan. ¿Quién puede ayudarme? Algo que quiero. Algo que quiero. Muy bien. Muy bien. ¿Qué Algo más? que me gusta y que genera satisfacción. Algo que me gusta y genera satisfacción. Algo que quiero, algo que me gusta y genera satisfacción. ¿Qué más podríamos decir de un deseo? Algo que atesoramos en nuestros corazones. Algo que representa un tesoro y tiene un valor para nosotros. Sí, también. ¿Qué más? Es un interés o una apetencia de algo que Un quiero interés, lograr un o apetito. algo que apetezco. Muy bien. ¿Qué más? Algo que apela, mi gusto, mi satisfacción. Bien. Bueno, creo que todos tenemos como el mismo concepto. Ahora, ¿cómo la carne conquista y gobierna un corazón? A través de los deseos. ¿Cómo el Espíritu Santo llega a gobernar una vida? A través de los deseos. ¿Cuál es el punto aquí? En el caso de la carne, quienes se satisfacen es la carne misma y nosotros. En el caso de los deseos del Espíritu Santo, adivinen quién se complace. Dios. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, Él es el que se lleva la gloria. Y si nuestra satisfacción es que Él sea agradado, sus deseos siempre nos van a traer. Eso lo dejo solamente ahí para que usted lo pueda meditar y reflexionar. Ahora, vamos a estudiar la naturaleza carnal. No sé si nos alcance el tiempo, pero tenemos 13 minutos para hacerlo. ¿Quién me lee Gálatas 5 del 19 al 21? Vamos a encontrar algo muy precioso en eso. Es más, quiero decirle, por el ritmo que voy, yo creo que la próxima clase todavía la vamos a usar para terminar el tema, porque pensé que le vamos a terminar hoy, pero estoy apenas introduciendo. Entonces yo creo que la próxima clase se nos va a ir para completar. Entonces, ¿quién me ayuda a leer
Gálatas 5, 19 al 21. Es una descripción completa de la naturaleza carnal. A ver, Dianita. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de una furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Wow, en la Nueva Traducción Viviente es muy claro, ¿verdad? Ahora, yo creo que muchos de nosotros podemos levantar la mano y podemos decir que anduvimos en nuestra naturaleza carnal. Porque aunque sea en alguno de esos aspectos, nosotros podríamos decir, lo hicimos, ¿cierto? Y eso revela que en algún momento, incluso hoy en día, podremos tener áreas donde los deseos de nuestra carne nos gobiernan. Ahora, ¿qué es lo que quiero que veamos detrás de esto? La palabra aquí cuando dice las obras de la carne son, la palabra obras traduce como la expresión, o sea, la forma en la que la carne se manifiesta, se expresa, es a través de todas estas conductas. Pero detrás de estas conductas hay áreas de nuestra vida. La primera, nuestra área sexual, gobernada por la carne. Y cuando la carne gobierna nuestra sexualidad, se expresa con inmoralidad, con impureza, con sensualidad. Eso es lo que está diciendo allí. Entonces, la primera área que podemos ver implícita, gobernada por los deseos de la carne y por la carne, es la sexualidad. Y esto me parece tremendo. La segunda, miren el verso 20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. La segunda área que la carne quiere gobernar con sus deseos es el espíritu, la mente, la voluntad, los sentimientos, las emociones y el temperamento. Vuelvo y repito, la segunda área, que bueno, comprende varias, pero que la carne quiere gobernar es el espíritu, la mente, la voluntad, los sentimientos, las emociones y el temperamento. Esto lo hablo a modo de testimonio. Creo que desde hace unos meses, yo puedo decir medio año para acá, el Espíritu Santo viene redarguyendo un área de mi vida. Y Dios me dijo, tú eres un hombre iracundo. Y dije, no, Señor, pero si yo soy muy bueno, yo soy muy noble, yo soy muy bondadoso. Y el Señor me dijo, no, esta es un área de tu vida donde yo no gobierno. En tus reacciones te vas a dar cuenta. Cuando tú tienes un conflicto, cuando peleas contra alguien, tú evidencias en esas manifestaciones que yo no gobierno esa área de tu vida. Y la ira. Yo creo que esto es una de las áreas donde más nosotros evidenciamos que la carne nos gobierna. Mire su casa, su relación con su esposa y sus hijos. Y estas son áreas que tenemos que rendirle al Espíritu Santo. No solo nuestra sexualidad, sino también nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro temperamento. Amén. Ahora, verso 21, la tercera área que la carne quiere gobernar. Estamos aquí, ¿no? Me imagino que si se ríen es porque dicen, oiga, esto es serio y aquí nos estamos viendo reflejados, ¿no? Y esto está dejando ver cuán carnales somos de verdad y cuánto se requiere que el Espíritu Santo enseñoree nuestras vidas. Verso 21 dice, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Muy bien. ¿Saben de qué habla esto? De que la carne quiere gobernar nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos,
nuestra boca, pero también nuestro cuerpo. Cuando la carne gobierna estas 3 áreas, amados, Él se vuelve y se convierte en el Señor de nuestras vidas, la carne y sus deseos. Los deseos es el medio para seducir, para atrapar y poder llegar a gobernar una vida en todos estos aspectos. Sexualidad, la mente, la voluntad, los sentimientos, emociones, temperamento, los sentidos y también el cuerpo. Amén. Y mi oración de verdad es que, como dijo John, me alegra que hayas usado ese verso, no lo había tenido en el radar. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y necesitamos al Espíritu Santo. Hoy no venimos aquí a presumir de que hemos vencido áreas de nuestras vidas, situaciones, conductas, porque somos muy buenos, porque somos muy fuertes. No, necesitamos al Espíritu Santo. Y yo oro para que el Señor despierte una conciencia en nosotros de que necesitamos al Espíritu Santo. Y esta es la manera en la que lo necesitamos, que Él gobierne nuestro interior. Amén. Amén. ¿Estamos aquí? En sí, solo cuando el Espíritu Santo gobierna una vida, podemos vivir la vida que Dios ha planeado para nosotros. Esa es la reflexión de esta noche. Solo cuando el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas, podemos vivir la vida que Dios ha dispuesto para nosotros. De lo contrario, si no es así, lo único que viviremos es religión y religiosidad. Y muchos de nosotros hemos estado complacidos en eso. Bueno, al menos yo voy a la iglesia. Bueno, al menos yo doy mis diezmos. Por ahí de vez en cuando leo la Biblia y oro. Y nos conformamos en eso. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere la plenitud de la vida que Él nos ha entregado. Amén. Por allí Anderson o Dianita levantó la mano. Abra su micrófono y nos... Es que quería preguntar cuál era la diferencia entre pasión sensual o pasión sexual. La sensualidad es mira, la sensualidad es un espíritu que está en el mundo. Es más, uno pensaría que eso no es tan evidente, pero es una verdad. ¿Qué es sensualidad? Cuando usted escucha esa palabra, ¿en qué piensa? A ver, ¿qué es lo primero que viene? Con toda honestidad, por favor. Sensualidad. ¿Sexualidad? No, sensualidad. Sexualidad ya sabemos que son las pasiones sexuales, pero sensualidad. Yo diría que movimientos, por ejemplo. Yo pienso primero en eso, ¿cierto? Sí, yo digo algo que produce una sensación, o sea, digamos que no se lleva al acto, pero sí produce, por ejemplo, a la vista, sí, digamos, cuando uno ve una publicidad, ¿cierto? Y hay alguien sensual, provoca algo, produce... Despierta en mí cosas. Algo. Eso es un espíritu muy evidente en el mundo y se aplica en todos los ámbitos. A ver, Jessy, ¿qué nos dices? Es como una actitud, la sensualidad es una actitud, es como lo que tú dices, como el movimiento, es como la forma de actuar, es como una actitud que tú tienes y eso lo ve uno en muchas personas, que tú la ves y es como rara, uno dice, uy, pero sí, como que siempre está tratando de atraer o atrapar. Esa es la clave. Y eso no solamente se vive en las relaciones. Miren, hoy en día, yo lo digo con respeto, pero son cosas que yo no callo porque me doy cuenta que nuestras generaciones están permeadas por eso. Usted ve hoy en día las fotos de los perfiles de la gente y es... Usted ve las vestimentas de las niñas hoy en día y todo el tiempo están queriendo despertar y provocar sensaciones. Eso es un espíritu. Es más, escuchaba a un pastor estos días que hablaba con uno de sus discípulos o de sus ovejas, y es argentino y está estudiando publicidad, y él decía, pastor, usted no se imagina las estrategias publicitarias para hacer que la gente consuma, compra,
Y todo tiene que ver con la forma en la que se atrapa las sensaciones, los sentidos. Por eso en la última habla de esa sensualidad, porque es la forma en la que nos atrapan los sentidos. A veces no sé si usted ha comprado cosas que usted ni siquiera necesita, pero se las vendieron de una manera que usted dice, eso yo lo necesito. Y tras del hecho que está en saldo, o sea, está en promoción, pues yo lo hago. Es un espíritu que gobierna este mundo. Todo es sensualidad, todo es sensualidad. Yo no entiendo por qué las mujeres y los hombres, pero es algo muy marcado en las mujeres, quieren conseguir su persona idónea a punta de sensualidad. Si es que lo que nos va a traer a ellas es el ornato espiritual, como dice el apóstol Pablo. La persona que se dé cuenta el valor que tienen en Dios es la persona correcta. Pero yo veo todo el tiempo en la música, en la ropa, en la mentalidad, en todo está ese espíritu de sensualidad que cautiva los sentidos. Por eso miren, la carne quiere cautivar los sentidos, lo que vemos y lo que oímos. Amén. Listo, ahí cerramos esa partecita. Vamos a cerrar y nos va a tocar estudiarlo para la próxima clase. Romanos capítulo... Jessy. No, es que yo quería hacer una anotación que, digamos que el versículo que sigue, no me voy a adelantar, que es el de los frutos del Espíritu. Creo que fue uno de los primeros que uno se aprende cuando es cristiano, que son los frutos del Espíritu Santo. Lo pasé por alto todos estos años y yo no sé si es por la versión que tengo ahorita, que me causó curiosidad. Siempre había visto el orden en el que vienen, ¿no? Y lo mismo acabé de darme cuenta con el tema de la naturaleza pecaminosa, porque pues obviamente comienza con el amor. Y en el caso de la naturaleza pecaminosa comienza con la inmoralidad sexual. Y actualmente uno como que confunde las dos cosas. Las mujeres y los hombres terminan pues en la sexualidad creyendo que es amor. Fíjense que es como si fueran las dos cosas completamente separadas. Y me causó mucha curiosidad que en esta versión termina el fruto del Espíritu, en el caso de la que yo me aprendí, decía templanza. Y nunca había entendido qué era la templanza, pero en este caso dice, termina con fidelidad, humildad y dominio propio. Entonces me parece muy interesante porque al final desemboca es como en eso, ¿no? Amor, el amor, es como si una cosa produce a la otra. Entonces dice, el amor produce gozo, el gozo produce paz, la paz paciencia, luego la benignidad, luego la bondad, luego la fidelidad, aquí aparece como fidelidad, que uno sabe que es fe, la humildad, mansedumbre en el otro caso, y por último el dominio propio. O sea, es como si todo terminara en eso, que al final si tú logras cosechar todos esos frutos, logras tener dominio propio. Es como si hace un cierre así súper bonito. Qué linda aplicación. Vamos para la próxima clase a estudiar sobre eso. Pero miren algo, lo que el Espíritu Santo produce, lo que quiere decir es que Él está cultivando y produciendo en cada una de las áreas de nuestra vida esa obra, esa nueva naturaleza. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la bondad, eso está revelando el área del temperamento, porque es el trato hacia los demás, ¿sí? Entonces son las áreas de nuestra vida gobernadas por el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo siembra y produce algo nuevo. Eso es lo que quiere decir allí. Amén. Vamos a estudiar por tarea Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, el 7 y el 8. Esa es la tarea para el próximo encuentro. Pero quiero tocar para cerrar lo siguiente. Romanos 7, 22, 23 dice lo siguiente. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Mire que el hombre nuevo se deleita en la voz de Dios, en la voluntad de Dios. Dice, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente. Mire que está hablando el apóstol Pablo lo mismo de Gálatas. Lo que pasa es que usa otras palabras. Dice, pero veo, verso 23, estoy en Romanos 7, verso 23. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero
de la ley del pecado que está en mis miembros. Voy a leer ese verso en esta versión. Pero en mi cuerpo experimento otra ley que lucha con los criterios de mi razón. Es la ley del pecado que está en mí y me tiraniza. Noten eso, cómo el apóstol Pablo habla de las dos naturalezas y cómo la naturaleza carnal quiere empoderarse, pero dice me tiraniza, o sea, quiere que yo sea su esclavo. Noten eso, miren los términos que el apóstol Pablo está usando. Ahora, ¿por qué hay un interés del apóstol Pablo de conocer las dos naturalezas y de conocer cómo se libra ese conflicto? Porque es que si nosotros no aprendemos a pelear, si no entendemos los recursos que tenemos, si no conocemos esas dos naturalezas, vamos a estar en desventaja. Amén. Y ahí hay un misterio y hay un propósito de Dios. Sigo leyendo, verso 24. Cuando él ve esas dos naturalezas y ese conflicto, en el verso 24 él dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Él se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa. ¿Quién me libertará? Note que en Gálatas el tema es aprender a administrar la libertad que Dios nos ha dado y permanecer en ella. Aquí en Romanos, que es un libro anterior, él está diciendo, wow, la clave es la libertad, la clave es la libertad, la clave es la libertad. Porque la naturaleza carnal quiso esclavizarme y ser mi señor, pero Dios solucionó eso. Como les decía hace 8 días, nuestra lucha no es como una lucha en desventaja donde la carne es nuestro amo. No, ya no es así. Ya no peleamos desde esa posición. Peleamos como libres. Solo que ahora decidimos quién nos gobierna. Ese es otro asunto. Entonces dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Entonces el verso 25 dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Voy a cerrar aquí como un abrebocas para que usted estudie Romanos capítulo 7 y capítulo 8. Miren, ahí está la clave en estos 2 capítulos. Se van a dar cuenta cómo se soluciona el problema y cuál es la instrucción de Dios y del Espíritu Santo para vivir en el Espíritu. Amén. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Listo? Chévere, bonito el tema de hoy, ¿no? Muy edificante. Amén. Bien, vamos a orar. Vamos a cerrar este tiempo en oración. Le voy a pedir a Anderson que nos despida en oración y así terminamos el tiempo. Amado Dios, Señor, te damos toda la gloria y la honra por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias por esto que nos has traído hoy a nuestros corazones, Señor, como nos enseñó hoy el pastor, Señor. Me quedó marcado eso, Señor, que él pedía que lo que él estudiaba y predicaba, él lo pudiera poner en práctica, Señor. Y yo pienso que tú has hablado a nuestros corazones para poner en práctica el amor, Señor, hacia el prójimo, Señor, y el poder morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestra carne y poder vivir en tu espíritu, Señor. Hoy pedimos que el Espíritu Santo sea en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque tú habitas allí en los corazones de los que te aman, Señor. Tú no habitas en 4 paredes, tú no habitas en una iglesia, Señor. Tú habitas en los que desean seguirte, en los que desean hacer tu voluntad, Señor. Y yo clamo, Señor, por cada uno de los que estamos acá representados, por las familias, por sus hijos, por sus esposos, esposas, Señor, para que el Espíritu de Dios, Señor, sea guiando nuestro espíritu y nuestros deseos, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, para hacer el bien, Señor. Porque hoy hemos aprendido, Señor, que el que tiene el Espíritu hace la voluntad del Padre, hace la voluntad de Jesús, Señor. Así que hoy pido, Señor, que estas palabras, Señor, que este tu deseo, Señor, sea entronado en nuestras vidas, Señor, para poder llegar a ti, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta noche que has traído hoy a nuestra vida, Señor.
Te pido que hoy nos bendigas, nos guardes, nos llenes de gracia, Señor, y de bendición, Señor, aún más y más de la que ya aún nos has dado, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pido que bendigas a los pastores, Señor, a Elizabeth, al pastor Omar, y los llenes más y más de tu presencia, Señor, para que a través de ellos podamos aprender, Señor, y ser edificados en tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Quería comentarles algo. Si hay quórum, me gustaría que la próxima semana, el viernes, aunque no, estamos en los 10 días. Bueno, lo que pasa es que vamos a tomarnos unos días de vacaciones para descansar. Va a ser la primera semana de junio. Entonces, de acuerdo al calendario, creo que en esa semana tendríamos por fecha reunirnos. Entonces estaba pensando, lo había hablado con Eli, si la próxima semana adelantamos la clase y nos vemos el viernes. Pero habíamos hablado de durante los 10 días que vamos a tener de oración, no sé si les llegó el mensaje a todos, ¿sí? La idea es reunirnos para retroalimentarnos de lo que Dios nos habló en la semana y las cosas que nos llevó a orar, reunirnos por Zoom los viernes, ¿sí? Entonces, bueno, déjenme ver cómo cuadramos. Así sea que adelantemos la clase o que la semana después de nuestro viaje podamos vernos, pues digamos que retomaríamos, ¿vale? Pero estén pendientes, sigan apartando ese tiempo para estudiar, hacer las tareas. Miren que ahí Dios nos ha confirmado lo que nos ha hablado en estos espacios y me alegra escucharlos porque yo digo, Señor, estamos entendiendo y eso hace parte de lo que Dios también va bajando al corazón y nos va llevando a vivir. Amén. Mi deseo es que de este grupo todos salgamos viviendo esa vida real. ¿Oyeron? Eso es lo que va a impactar. Que el día que Dios nos permita congregarnos, lo que otros vean sea más que palabras, más que una apariencia, sea vida en nosotros. Amén. Eso es ser luz y sal. Amén. Dios les bendiga, abran sus micrófonos y por favor nos despedimos en esta noche. Familia, bendiciones, Dios les guarde. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche a todos. Dios les bendiga.